Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa de los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor, pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo:
dejadlo, basta. Y tocando la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pero Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban diciendo: De profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos los hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este, anda motivando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen los tributos al César y diciendo que es el Mesías rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí, Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque no lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús,
Pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndolo e increpándole, le decía: Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús les dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a ese espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes en el pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación, y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro,
y como había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Celebramos esta primera gran liturgia dentro del marco de la celebración de esta Semana Santa, donde la Iglesia, como madre y maestra en la escuela de la fe, quiere llevarnos a hacer una primera aproximación a estos misterios que vamos a profundizar, que vamos a acoger en lo profundo de nuestro corazón en la celebración del Triduo Pascual, en la celebración que iniciaremos el Jueves Santo y que culminará con la Misa de la Resurrección el próximo domingo. ¿De acuerdo? Podríamos decir que esta celebración eucarística, siguiendo más o menos la cronología de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Pascua de Cristo, pues lo que quiere ayudarnos es a abrirnos un poco el paladar, vamos a decirlo así, para que podamos alcanzar posteriormente pues una mayor profundización en cada uno de estos elementos que hacen parte de la pasión redentora de nuestro Salvador. ¿De acuerdo? Es una gran introducción lo que hoy vivimos, ¿no? Acompañando a nuestro Señor Jesucristo en esa entrada triunfal a Jerusalén, siendo capaces en algún momento, como lo hemos dicho en la pequeña reflexión que hemos hecho en el atrio al inicio de esta celebración eucarística, de ponernos en el lugar del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, sobre todo ese pueblo que esperaba, que ansiaba la llegada del Mesías, Rey y Salvador. ¿Por qué el pueblo tenía esta esperanza? ¿Por qué de algún modo el pueblo albergaba en su corazón el cumplimiento de esta promesa? Porque el pueblo es plenamente consciente de su necesidad de Dios. Porque el pueblo es plenamente consciente del alcance de su limitación, de su debilidad, de su sufrimiento, de su dolor, de su incapacidad muchas veces de poder ofrecerle un sentido a todo lo que en algún momento purifica nuestro corazón. La primera pregunta que os voy a hacer: ¿somos diferentes nosotros? ¿Somos diferentes? ¿O también de algún modo nosotros, que durante 40 días, que es lo que hemos tenido y todavía tendremos, ¿no?, de tiempo de Cuaresma hasta el Jueves Santo, si durante todo este tiempo hemos venido precisamente reflexionando, meditando acerca del alcance de nuestra vulnerabilidad, de lo frágiles que somos, la conciencia que somos pecadores? ¿Alguien puede en algún momento salvarse a sí mismo? ¿Alguien puede remediarlo? ¡Que no lo diga! Porque creo que todos los que estamos aquí experimentamos una gran impotencia en esa lucha continua y permanente por sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos pasa lo de San Pablo. Nos pasa lo de San Pablo cuando dice: el mal que quiero evitar me sale con una facilidad pasmosa. El bien que quiero hacer me cuesta hacerlo. Gran misterio de la iniquidad presente en una naturaleza que es la nuestra, creada por Dios, pero de algún modo condicionada, herida por el pecado. Por tanto, cada uno de nosotros debería partir, ¿no?, dar este primer paso dentro de la celebración de la Semana Santa, aunando todo el esfuerzo de esta Cuaresma para acercarme hoy con esa misma expectativa, con esa misma necesidad. Tengo necesidad de Dios, tengo necesidad de Dios. Porque yo no me puedo salvar a mí mismo, porque yo no puedo remediar esa herida que está presente en el corazón. Es algo que el Señor quiere de algún modo hacer por nosotros. Es de algún modo algo que va ligado a la gran disposición, a la gran condescendencia de un Dios que quiere de algún modo ayudarte a que encuentres vida y que encuentres de algún modo la realización plena de tu vocación como hijo de Dios. Él es el que te puede salvar, el que te puede salvar. Por eso, cuando todos los israelitas van viendo los signos que meditamos al inicio de esta celebración eucarística y que van identificando la figura del borriquito, también para que se cumplieran las profecías, ¿no?, que hablaban acerca de la llegada del Mesías precisamente en un borriquito, ¿de acuerdo? Conforme a las promesas de la antigua alianza, ligadas a todos esos otros elementos que hemos señalado
y que permitían, ¿no?, que el signo en sí mismo fuera elocuente para aquellos que conocían y profundizaban en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Todo está dado para que el pueblo de Dios que tenía esa necesidad encuentre la respuesta de parte de Dios. He aquí a tu Mesías que está entrando a las puertas de Jerusalén. Y cuando esa respuesta se hace presente, cuando se acerca a ti, cuando en algún determinado momento ante la necesidad aparece, ¿no?, el rostro resplandeciente de Cristo, por eso de algún modo viene ese optimismo, viene esa expresión de júbilo, ese hosana. Lo hemos cantado, lo habéis escuchado desde que entramos a la iglesia y cuando ya estábamos aquí, los dos cantos que han acompañado la liturgia intentaban elevar, ¿no?, pues nuestro corazón. Pues también la rama tuya, esta, ¿no? Sí. La emoción, la disposición alegre del corazón es Hosana, Hosana. No nos enteramos, ¿no? Tendría que ser, ¿podéis imaginaros al pueblo de Jerusalén esperando el cumplimiento de una promesa de siglos? Toda su historia depende fundamentalmente del cumplimiento de esa promesa. La expectativa de un Dios que había mirado a su pueblo con misericordia y compasión y que le había dicho que se iba a manifestar esa gracia, que iba a ser un pueblo libre, que iba a ser un pueblo que iba a experimentar la alegría de la salvación. Por eso, de algún modo, el optimismo convierte esto en una expresión jubilosa. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene. Eso, aquí, no sé. Aquí vienen unos cuantos y los recibimos así. Concierto de Maluma. Sí, esa es nuestra realidad. La exaltación de la alegría y el gozo hoy está condicionada por unas cuantas figuras, ¿no?, de algún modo, que están muy lejos de lo que representa nuestro Señor Jesucristo. Y nos cuesta realmente expresar el júbilo, el gozo, la alabanza, ¿no?, ante la manifestación gloriosa de la salvación del Señor. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos ramos tenían que estar moviéndose y agitándose, ¿no?, en medio de ese camino. Es que damos una penica. Eso es lo que representa este signo, un signo que ha sido bendecido en esta liturgia para recordarte que tú, asistiendo a esta Eucaristía, te has acercado a la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y le has reconocido como Rey, como el Rey que viene a salvarte. Para eso está toda esa simbología, todos estos ramos lo que plantean fundamentalmente, porque la iglesia está preparada, está adornada para que tú tomes conciencia de esa alegría y de ese gozo, que el Señor te está llamando a que profundices, para que abras el corazón, para que te dejes interpelar por esta gracia tan extraordinaria. ¿No habéis escuchado lo que dijo hoy el Evangelio que escuchamos fuera? ¿No? Cuando le dijeron los fariseos, Señor, Señor, no, repréndelos. Aguafiestas de estos que sobran en España. Sobran. Los que de alguna manera les fastidia la alegría y el gozo del pueblo de Dios. Les fastidia que realmente podamos encontrar una alegría que no está determinada por todo lo demás que el mundo ofrece como signo de alegría y de esperanza. ¿De acuerdo? Porque nuestra alegría de algún modo está sostenida en la presencia de un Dios que, no haciendo alarde de su categoría de Dios, ha condescendido y se ha acercado a ti para mostrarte cuánto te ama y cuánto está dispuesto a hacer por ti. Y es algo extraordinario, algo extraordinario. Por eso yo quiero y os invito a que esto no sea algo más, algo más. Este signo en sí mismo compromete. Porque si de algún modo este signo representa tu reconocimiento del mesianismo de Cristo, significa que a partir de ese momento todo lo que de algún modo va ligado a Cristo se convierte
en aquello en lo cual tienes que sostener tu propia vida. Porque si es la garantía de que encuentres tu salvación, tu liberación, es importante que este signo te ayude a aterrizar en lo que el Señor te pediría, en lo que la Virgen en algún momento dijo en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. ¿Estáis dispuestos a ello? Sí. A de alguna manera levantarnos. A ver cómo es eso. A ver cómo es eso. Estamos dispuestos, ¿no?, a aceptar Muy bien. Ahora, todo esto que la Iglesia vive en lo profundo de su corazón, como alegría, como gozo, de repente, porque esto fue lo que aconteció ese día que Jesús entró por Betfagé a la ciudad santa desde el oriente, ¿no?, recordando el cumplimiento de la promesa de la llegada del Mesías, Rey y Salvador. Pero de repente, todo este optimismo, toda esta expectación, toda esta esperanza, de repente hoy nos aterriza de barriga. ¿Me entendéis la expresión? ¿Me entendéis la expresión? Nos aterriza de barriga, de repente, en la otra gran parte de esta sagrada liturgia del Domingo de Ramos. ¿Y por qué estos signos de victoria que representan todas estas palmas que están aquí presentes en esta iglesia, de repente están, ¿con qué colores? Con el color rojo. El color rojo que significa testimonio. El testimonio, la palabra griega, ¿no?, que define la palabra testimonio es martirio. Martirio. Cómo de alguna manera ese rey, ¿sabéis cómo de alguna manera esperaba el pueblo judío ese rey? Sobre todo los dirigentes del pueblo, lo que esperaban fundamentalmente era un mesianismo glorioso. Esperaban algo portentoso. Siempre que Jesús habla, ¿no?, del cumplimiento de estas promesas, incluidos sus apóstoles, están pensando en qué les va a tocar del reino. ¿Qué les va a tocar del reino? Cuando ese rey venga, ya viene a Jerusalén, el que esté con él, el que esté con este rey, seguro que le va a tocar una parte atrayente. Es cuando viene esa experiencia de la ambición, de la codicia. Viene un rey, viene a reinar. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Bueno, padre, normalmente nada. Conforme a los reyes de este mundo, damos. No nos toca, damos. ¿Qué es lo que nos va a tocar? La ambición, la codicia que aparece en el corazón. Pero este Mesías no es un Mesías portentoso, no es un Mesías que se presenta delante de nosotros, ¿no?, con autoridad para subyugar y para dominar, ¿no?, el escenario, ¿no?, que rodea la vida del pueblo de Israel. Ellos esperaban a un líder político, religioso, que se enfrentara a los romanos y que definitivamente le concediera al pueblo de Israel la sensación de sentirse verdaderamente libre. Esperaban de alguna manera una respuesta llena de símbolos y de signos que manifestaran la grandeza y el poder. Pero todas las lecturas del día de hoy nos muestran que en fiel cumplimiento a la voluntad del Padre, el llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea pasa indefectiblemente por un misterio, que es un misterio de abajamiento, de condescendencia, no de afirmación, sino el movimiento contrario, un movimiento de humillación. De repente, el Rey que hemos aceptado y al que hemos proclamado y alabado y nos hemos llenado de alegría ante su presencia, de repente escoge como camino para la manifestación de su reino el camino del sufrimiento, del dolor y de la muerte. No. Yo por ahí no voy. A mí glorias. Pero humillación, cruz,
Por eso es difícil mantener nuestras manos aferradas a este signo. Porque ese Rey glorioso no va a escoger un trono glorioso, sino que su trono va a ser la cruz. Su trono va a ser la cruz. Podemos pensar qué difícil es entender, ¿no? No estamos hablando aquí que nosotros los cristianos entendamos el desarrollo de nuestra vida como una búsqueda de lo que es sufrimiento y dolor y cruz, ¿no? ¿Eso qué nos llevaría a ser? Nos llevaría a ser masocas. ¿Qué se dice? Masocas, masoquistas, ¿no? La Iglesia no se plantea de ninguna manera que nuestro objetivo sea el sufrir o buscar el dolor y el sufrimiento en sí mismo. No. El Señor lo asume el sufrimiento y el dolor como un camino necesario para la purificación de nuestra propia humanidad. Todos aquí somos conscientes que en la base y en el fundamento de nuestras limitaciones, de nuestro pecado, está el orgullo y la soberbia. Necesitamos un camino que nos ayude a morir a nosotros mismos para que la humildad sea el ornato de la virtud de nuestras almas. Y ese camino es un camino que nosotros no aceptamos porque es un camino que nos pule interiormente. Aquí ninguno de los que estamos aquí quiere morir a sí mismo. Todos nos reafirmamos en nuestro amor propio. Todos nos reafirmamos en nuestro orgullo. ¿O hay alguien que no lo haya notado? ¿Me explico? El que diga que no y que mea agua bendita está lleno de soberbia. El que se cree mejor que los demás porque piensa que va a misa, porque piensa que practica la piedad, pero es capaz, ¿no?, de ponerse por encima de los demás y es capaz en algún momento de compararse y sentirse que es perfecto y que es mejor, está lleno de soberbia y de orgullo. Y eso te impide reconocer la grandeza, ¿no?, de ese Dios, de ese Rey que sale a tu encuentro. ¿De acuerdo? Por eso cuando el Señor hoy nos hace la invitación a seguir sus pasos, reconociéndole como Rey y como Mesías, de algún modo necesitamos asumir que ese camino va a traer consigo un proceso de purificación en nuestras almas. Porque tenemos dura cerviz, porque nos resistimos. ¿Cómo empieza hoy la palabra de Dios? Mira, este va a empezar hasta ahora con la primera lectura. O sea, y no dijo que trajéramos bocata. La primera lectura, tomada del libro de Isaías, es el tercer cántico del siervo de Yahvé. Los volveremos a leer estos cánticos en esta Semana Santa, lunes, martes y miércoles santo, y el viernes santo volveremos con la figura del siervo de Yahvé, del libro de Isaías. En ese lugar de las Sagradas Escrituras, pues normalmente se habla, o sea, a través de la figura del siervo de Yahvé, de cómo el siervo de Yahvé va a alcanzar la justificación del pueblo de Dios a través de la ofrenda de su propia vida, a través de su sufrimiento, a través de sus heridas. ¿De acuerdo? Es algo extraordinario que ya estuviera anunciado en la palabra de Dios que el Mesías tenía que padecer. ¿De acuerdo? Ante este propósito, ante este camino que nos señala el Señor, hoy la primera lectura nos dice, haciendo alusión a la figura del siervo de Yahvé, que el siervo de Yahvé escucha como discípulo y como iniciado, porque para realizar este camino, ¿cómo tenemos que sentirnos? Como discípulos. ¿Sabéis cuál es la particularidad de un discípulo? ¿Cuál es la particularidad de un discípulo? Que escucha, que se deja interpelar, porque un discípulo sabe y entiende que no conoce las cosas y que solo a través del maestro puede ser introducido en la verdad de las cosas. ¿Creéis que de algún modo nosotros tenemos en nosotros la capacidad de responder a todos los dilemas e inquietudes que se presentan delante de nosotros en la vida? Pero yo ya tengo la inteligencia artificial. Así que me lo resolverá todo. ¿Me explico? Que cuando pongas ahí en el chat GPT, tengo un problema, no sé qué hacer ante esta situación,
¿No? El chat GPT, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Estamos hablando aquí de una sabiduría ante la cual la figura del siervo de Yahvé, la que hemos escuchado hoy, la figura del siervo, de repente escucha lo que le dice el maestro y de repente surge en él algo que es admirable. Y entonces no me resistí, no me eché para atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, mi mejilla, ¿no? Mis mejillas ante los ultrajes, mi rostro ante los salivazos. Es que me encantaría ser una, ¿cómo haríamos esto? Una demostración empírica. Y coger a uno aquí, algún voluntario, no, y empezar a apalearle, escupirle el rostro, besarle la barba, insultarle y que me diga, no me resistí. ¿Cómo no te vas a resistir? Es una experiencia de algún modo de sufrimiento y de dolor, ante la cual la respuesta que normalmente tenemos es una respuesta de resistencia. ¿De acuerdo? Pero este que ha escuchado de parte de Dios una sabiduría, una verdad que ha iluminado su corazón, de repente acepta el sufrimiento. Lo acepta. ¿Y por qué lo acepta? ¿Por qué acepta el dolor y el sufrimiento? Porque en obediencia a la voluntad del Padre, a través de ese proceso de purificación, está sanando una herida profunda que está presente en nuestra humanidad. Y esa herida que está profundamente arraigada en nuestra humanidad es una herida de rebeldía. Sois unos rebeldes. Y usted, Padre, también. Para vuestra información. Somos rebeldes. Somos rebeldes. Y el Señor nos dice, haced de esto. ¿Cómo nos cuesta? ¿Y qué fue lo que de alguna manera llevó al sufrimiento al siervo? El hecho de ser dócil y obediente a la voluntad de Dios. Fue la desobediencia, fue la autosuficiencia, fue la rebeldía la que de alguna manera hizo que el pecado se manifestara en nuestra humanidad. Y precisamente es lo que nos lleva a no aceptar ese proceso de purificación. Cuando nos resistimos, es consecuencia de la herida que está presente en nuestra naturaleza. Cuando nos dejamos de alguna manera conducir por Dios, a través de la docilidad al cumplimiento de su voluntad, sabemos perfectamente que ese sufrimiento tiene un sentido, es un sufrimiento que purifica. Yo utilizo una palabra que es muy importante, acrisola, es una palabra bíblica. Acrisolar significa poner al fuego algo para que adquiera mayor pureza. ¿Eso es bueno? Vuelvo a preguntar, ¿eso es bueno? Sí, pero es que el fuego arde. El fuego quema. Se parece cuando vamos al médico, ¿no? Y le digo, ¿dónde te duele? Aquí, ¡ay, aquí! Ahí. Sí, exactamente. Ahí es donde duele. Ahí es donde duele y ahí es donde hay que intervenir. ¿Me explico? Supón que en algún momento te da ante eso miedo, que te acobardas, ¿no? Ante esa situación y te resistes y no permites que en algún momento se te sane esa herida. ¿Qué te va a pasar? ¿Lo que te va a pasar es bueno o malo? Es muy malo, ¿eh? Es muy malo. Si no sanas esa herida va a terminar por hacerte mucho más daño del que tienes. Por eso es tan importante entender la sabiduría de Dios manifestada a través, ¿no?, del camino del sufrimiento y dolor del siervo en sí. Porque en el fondo lo que nos está ayudando es a vislumbrar algo que está más allá del sufrimiento y del dolor. Lo que está de por medio es la sanación de una herida profunda que está presente en el corazón y es la herida del orgullo y la soberbia. Por eso, la segunda lectura que hemos hecho en el día de hoy, ¿no? A propósito, diciendo todo esto, no significa que en algún momento el Señor no entienda nuestra humanidad.
¿Vale? O sea que cuando el Señor en algún momento nos hace esa invitación, ¿no?, a seguir sus pasos, y cuando dimensionamos, ¿no?, el proceso de purificación, evidentemente esa realidad al final es difícil, porque aquí todos lo sabemos, los que pasamos por experiencias de tribulación y de sufrimiento, nos sentimos muchas veces como incluso abandonados por Dios. El Salmo responsorial es una expresión de la humanidad en sí misma. Cuando en algún momento yo estoy viviendo ese proceso que digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que dice el Salmo del día de hoy. El Señor se solidariza. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no nos juzga y no nos condena por nuestras resistencias, porque Él entiende perfectamente lo que nosotros sufrimos. ¿Me entendéis esto? O sea, cualquiera de nosotros que en algún momento pues se resiste y pelea con Dios y levanta, ¿por qué me haces esto?, ¿no? Pues Dios lo entiende. El Señor lo entiende perfectamente. Como entiendes tú con amor que algún día tengas que corregir a uno de tus hijos, que tengas que en algún momento, ¿no?, pues, no sé, reconducir una realidad y veas que tu hijo lo sufre. ¿Me explico? ¿Y por qué me has quitado la Play? ¡Ah! ¡Ah! Hijo, mira tus notas. Mira tus notas. ¡Pero no puede ser! ¡Uah! Y tú tienes que aprender en algún momento a aceptar que ese sufrimiento se dé. Lo tienes que aceptar. Si le quitas ese sufrimiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Decídmelo vosotros. ¿No va a estudiar? ¿No va a estudiar? Y se va a enganchar más a la Play. Y luego, si tú esperas más, el día que se la quieras quitar, va a ser un sufrimiento peor. Es importante entender que dentro del proceso que necesitamos para purificar el corazón, ese sufrimiento se da. Y así tenemos que aprender a leer los acontecimientos que en nosotros se revisten de dificultad, de tribulación, Hay algo que Dios está trabajando en ti, en cada una de esas realidades que se revisten de sufrimiento y de dolor en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos pasa? Que evidentemente, como no lo entendemos, como nos resistimos, nuestra resistencia y nuestra incapacidad de ser dóciles a la voluntad de Dios nos lleva a experimentar un amargo sufrimiento interior cuando tú no aceptas la voluntad de Dios en tu vida. Es amargo en sí. Y encima la situación sigue igual. Entonces necesitamos una lógica, algo que nos lleve a considerar si vale la pena pasar por un proceso de purificación para que haya un bien mayor, para que se manifieste algo más maravilloso en nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor nos tiene preparado? La vida. La vida. A través del acontecimiento de la cruz se abre el camino a la resurrección. Es la Pascua en sí misma. Y la Pascua que el Señor quiere que tú vivas en esta Semana Santa. Por eso el Señor te dice hoy, no te resistas. No te resistas al Señor que viene a trabajar en tu corazón y te viene a mostrar que necesitas purificación. Para alcanzar la salvación es preciso que yo le diga al Señor, hágase en mí como lo dijo la Virgen, como lo dijo Jesús en el huerto del Getsemaní. Y el Señor sabe que es difícil, por eso dice en el huerto, aparta de mí este cáliz, porque es difícil. Por eso dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se solidariza con una humanidad que es frágil y es débil, pero al mismo tiempo nos invita a hacer lo que tenemos que hacer para que encontremos paz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aférrate en aquello en lo que has puesto tu confianza y tu esperanza. Aférrate al amor, a un amor que ciertamente se reviste de purificación, de cruz, pero un amor que trae consigo en nuestra perseverancia y en nuestra constancia un fruto que puede cambiar de manera radical la experiencia de cómo afrontamos y cómo gestionamos todo aquello que en algún momento se reviste de sufrimiento en nuestra vida. Tenemos esa sabiduría, esa lógica. Escucha como discípulo, déjate interpelar por Dios, acepta su voluntad.
sufre por amor, como lo hizo el Hijo de Dios. Y os aseguro que tendréis vida en vosotros. Pero la resistencia nos llevará a una amargura de la cual no se puede salir. Y el problema de la amargura es que te hace más vulnerable. Te hace más vulnerable a la necesidad de que te consienta este mundo. Te hace de alguna manera no vulnerable a que en algún momento todos los vicios del mundo, todo aquello que en algún momento en realidad te hace esclavo, aparezca como salvadora, ¿no? ¿Me entendéis eso? Y somos una sociedad que está acostumbrada a enfrentar los problemas huyendo de ellos. Somos una sociedad que cuando la situación se nos pone difícil, entonces intentamos buscar la manera como de huir de la realidad que vivimos. ¿Me explico? Y es más fácil huir emborrachándonos, o es más fácil huir buscando de alguna manera en la droga, en las satisfacciones de este mundo, la manera de alejar el sufrimiento de nuestro corazón. Y es el gran error que cometemos, cuando no enfrentamos las cosas, cuando somos cobardes y dejamos que sea de alguna manera el mundo el que termine, ¿no? Por hacernos simplemente sentir como víctimas de la realidad. Y pobrecito yo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, puse el rostro de pedernal. Dice el libro de Isaías. ¿Sabéis qué significa eso? Puso fuerza, tenacidad, perseverancia, porque el amor tiene esa fuerza. El amor puede ayudarte en algún momento a ser capaz, ¿no?, de aceptar el ofrecimiento de tu propia vida por la garantía de un fruto que se produce, que es el fruto de vida en tu corazón. ¿De acuerdo? El Señor mismo fue el que te dio ejemplo. El Señor no te lo dice de palabra. ¡Hey, vosotros, a la cruz! Nos vemos. No. ¿Qué hace el Señor? Él lo vive primero, como primicia de nuestra humanidad. El himno a los filipenses, ¿no?, lo que habéis escuchado. Cristo, no haciendo alarde de su categoría de Dios, se abajó en la segunda lectura ya. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que condescendió, se abajó a nuestra condición humana, siendo probado en todo como nosotros. Y aceptó la cruz, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué razón? Porque a través de su amor, que no conoce límites, hace la ofrenda de su propia vida en un admirable intercambio. El que es justo se entrega por nosotros como víctima expiatoria, siendo nosotros pecadores. La carga que debíamos cargar nosotros, la cargó Él por nosotros. Y de esa manera nos ofrece la posibilidad de sanar la herida que hay en nuestro corazón a través de su amor. Oh admirable condescendencia de su amor, escucharemos en la vigilia pascual. Oh admirable condescendencia, oh feliz culpa, dirá, la que mereció tan grande Redentor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y el don del amor de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Abajándose. Y por eso, dice el himno de los filipenses, por eso Dios le concedió el nombre, sobre todo nombre, de tal forma que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La grandeza, ¿no?, de la expresión de la alegría y el gozo como consecuencia de la victoria frente al pecado, frente a la muerte y frente al mal. Y es la garantía que nos ofrece también a nosotros para que alcancemos también esa victoria, para que nos llenemos y nos revistamos de una verdadera alegría. Y fue lo que hizo entregando su vida por nosotros. Deberíamos tener entrañas sensibles que nos permitan ser agradecidos ante la manifestación de semejante amor. ¿Alguien te ha amado de esa manera? No sé si me entendéis. ¿Quién te ha amado de esa manera? Piensa todos tus vítores, todas tus... ¡Ah! ¡Messi! ¡Messi! Claro. ¿Qué ha hecho esa gente por ti? Mira, Benito, goles, padre, goles. ¿Qué ha hecho realmente
todas las figuras que enaltecemos y que le rendimos gloria en el aspecto de lo humano. Pensadlo un solo instante. Pensad a quién elevamos nosotros nuestro corazón, a quién engrandecemos en nuestra vida. Si Cristo entregó su vida por ti, derramó hasta la última gota de su sangre por tu salvación. Es más, le dio la posibilidad de que tu vida adquiriera sentido, porque todos de alguna manera vivimos pasión. De alguna manera estamos insertados dentro del misterio de la cruz con nuestros sufrimientos, con nuestras dificultades, con nuestras tribulaciones. Hemos escuchado la lectura de la pasión. Menuda lectura. ¿Padre, la va a comentar toda? Toda. Mirad, el mensaje que ya hemos escuchado en el día de hoy es el mensaje con el que nos quiere quedar de alguna manera, ¿no? La liturgia de este domingo, ¿de acuerdo? Que la gloria que se manifiesta a través de la presencia del Mesías, Rey y Salvador, es una gloria que se oculta, que se hace de alguna manera admirablemente escondida y silenciosa a través del ofrecimiento de Cristo en la cruz. Es un binomio un poco raro, como todos los binomios, ¿no?, que de algún modo están presentes en la experiencia de la vida de la fe. Es un hosana, ¿no?, que de algún modo parece resplandecer en un acontecimiento que para nosotros de alguna manera provoca una sensación de rechazo, que es la cruz, el sufrimiento y el dolor. Hoy leemos la pasión para que nuestras entrañas sean capaces, ¿no?, de aproximarse a lo que de algún modo realizó nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Es verdad que muchos de estos elementos van a aparecer nuevamente, porque volveremos a leer la pasión el Viernes Santo, esta vez del evangelista San Juan. Hoy la hemos hecho de San Lucas conforme a los ciclos que venimos realizando cada 3 años, ¿no? Mateo, Marcos, y este año corresponde a Lucas, ¿de acuerdo? Y en esa pasión el Señor quiere que tú no solamente reconozcas el amor, sino que te aprendas a reconocer a ti mismo, para que te confrontes a ti mismo, porque en esa realidad de algún modo hay aprendizaje, hay sabiduría, hay muchas cosas que podemos mejorar si aprendemos, ¿no?, a reconocerlas a través de la lectura de la pasión. Yo voy a utilizar 2 hoy, 2 que solamente vamos a escuchar hoy. Bueno, de las que vamos a meditar en el día de hoy, porque muchas las vamos a meditar, por ejemplo, ¿no?, en el sermón de las 7 palabras del Viernes Santo, algunas las vamos a meditar en las liturgias, ¿no?, como la celebración de la Última Cena y la institución de la Sagrada Eucaristía el Jueves Santo, ¿de acuerdo? La oración de Cristo en el Getsemaní, porque después de la liturgia del Jueves Santo hacemos oración ante la presencia del Señor, nos acompaña a velar con Él en oración para preparar el triduo pascual, su pasión, muerte y resurrección, ¿de acuerdo? Todo lo que de alguna manera hoy hemos escuchado en esta sagrada pasión va a ser profundizada a lo largo de todos estos días. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico y voy a utilizar solamente 2 de los elementos de la pasión para hacer un ejercicio con vosotros de reflexión. ¿Me entendéis? De reflexión es cómo deberíamos leer la pasión. ¿Ya? La pasión de Jesucristo según es verdad, pobrecito. Bueno, claro, muy bien. ¿Con quién juega el Barça? Si de alguna manera, ¿no?, esa es nuestra lectura de la pasión, qué pobre, qué pobreza. Hoy tendríamos que leerla una y otra vez para que esas palabras lleguen a tu corazón, ¿de acuerdo? Y requirieron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, para que le ayudara a cargar la cruz al Señor, para que la tomara por detrás, ya sabes que él llevaba un madero, y le ayudara a Jesús, porque de alguna manera los romanos pensaban que Jesús no iba a llegar al Calvario con todas las heridas que llevaba. Por eso requieren a un tal Simón de Cirene. Hagamos reflexión. Lo primero, es el Hijo de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo el que carga con esa cruz. El omnipotente, porque es Dios, revestido de fragilidad, de debilidad. ¿Me explico? Cualquiera de nosotros, ¿qué esperaría de un rey potente,
que lo pudiera todo, ¿no? No de los niños cuando dicen, mi papá es el mejor del mundo, porque es fuerte y lo puede todo. Ahora, tú imagínate que en tu conciencia de quién eres, porque eres el Hijo de Dios, hay un momento en el que se ve que ya no puedes. Y has caído en el camino de la cruz, lo meditamos en el Vía Crucis, has caído. Tus fuerzas son cada vez más pequeñas, ¿de acuerdo? Y tú como Dios, te tienes que dejar ayudar por un hombre que encima no te quiere ayudar. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros que estamos siempre muchas veces dispuestos, muchas veces aquí hay muchas personas que están dispuestas a ayudar a los demás, pero cuántos estaríamos dispuestos a dejarnos ayudar? Cuando en el camino de la vida cada vez vamos sintiendo, va apareciendo la vida y van apareciendo los achaques, van apareciendo las limitaciones, todos aquí seremos ancianos. Y hay un momento en el que la ancianidad provoca algo que es inevitable, y es que nos tienen que ayudar. ¿Cuánta rebeldía se produce en el corazón? La soberbia que dice, yo puedo. Cariño, ¿te ayudo? No. Yo puedo todo. Ahí está tu soberbia, tu orgullo. Y puedes estar, ¿no? Puedes estar gritando de dolor. No, yo puedo. Que se lo persone cualquiera, ¿eh? Yo puedo. ¿Sabéis que en la ancianidad muchos de los ancianos viven situaciones muy duras y muy difíciles porque de algún modo se resisten a que todo lo que antes hacían y que era de alguna manera, ¿no?, pues asociado a lo normal, otra persona lo tenga que hacer por ti? ¿Me explico? Pues hay ahí. Y deberíamos entender esa realidad, porque también nosotros un día lo seremos, y aquí de algún modo yo me siento plenamente identificado. Cuando yo me pongo malo, cuando yo me pongo enfermo, Padre, ¿le ayudo? No. Porque uno es de la ley del palomo, ¿no? Yo me lo guiso y yo me lo como. Pero ¿cómo cuesta? ¿Y Cristo qué hizo? ¿Cristo qué dijo? No. Dejadme que yo puedo. Yo soy el Hijo de Dios, no voy a poder. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Se dejó ayudar. Vamos a hacer esa reflexión en lo profundo del corazón. Estamos hablando de una frase de la pasión que hemos escuchado en este día. Y podemos meditar y preguntarnos hasta qué punto tenemos el orgullo de no dejarnos ayudar. Y tenemos que tener sensibilidad para poder entender a la persona que sufre y que saca lo peor de sí mismo porque en algún momento no es capaz de dejarse ayudar. Tenemos que comprender ese sufrimiento. Tenemos que entender a las personas que en algún momento, como consecuencia de esa resistencia, sacan lo peor de sí mismos, porque eso también es caridad. Saber entender para no entrar en el trapo, evidentemente, y no juzgar y condenar, sino poder en algún momento, ¿no?, ser conscientes de lo que nos pide el Señor ante esa realidad, que es de algún modo pedir y rezar por todas las personas. Porque si no te dejas ayudar, si no dejas que alguien en algún momento sea tu Simón de Cirene, tú no conoces el amor, de verdad. Aunque quieras ayudar a todo el mundo, si no te dejas ayudar, hay soberbia y orgullo en tu corazón. ¿De acuerdo? Y lo segundo que quería decir de este texto es que evidentemente a muchos de nosotros también se nos llama a vivir, ¿no? A vivir, a ayudar a cargar la cruz del Señor. Cuando se lo pidieron a Simón de Cirene, imaginaos la situación. Yo soy un hombre de campo, judío, que vengo del campo vengo del campo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugando golf? No, vengo de trabajar, vengo cansado. Y viene una comitiva y vienen con un ajusticiado, que encima está como una llaga entera, sudando y con gotas de sangre.
con sangre, perdón, sudando y con sangre por todo su cuerpo, por todas las heridas que llevaba encima. Y los romanos, que evidentemente eran los que mandaban y podían decidir sobre los demás, te dicen a ti, ven a ayudarle a este. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Encima es un maldito. Voy a quedar impuro para los judíos, ¿no? Voy a quedar impuro. Entonces, ¿os imagináis? Es que me encanta la película La Pasión en esta escena porque la muestra de una manera extraordinaria. Que él grita a pulmón entero, que sepáis que yo no tengo nada que ver con este. No tengo nada que ver. Muchas veces nos cuesta, muchas veces ese Jesús que sufre a nuestro alrededor, nos están invitando, oye, acércate, ayudar es incómodo. Muchas veces no queremos, rechazamos el hecho de poder ayudar a Jesús y a todos esos Jesuses que aparecen a nuestro alrededor. Ayudar a cargar la cruz. ¿Ayudas a cargar la cruz de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, de las personas que hay a tu alrededor? ¿Cuánta resistencia hay en nosotros? ¿Y cuánto aprendizaje nos deja la pasión? ¿De acuerdo? Y el segundo elemento, y ya no les molesto más, prometido, no les molesto más, otra escena, el encuentro con las mujeres de Jerusalén. ¿De acuerdo? Jesús va y se encuentra con un grupo de mujeres piadosas, buenas, mujeres buenas, que de algún modo ven a ese Jesús cuyas palabras de vida habían dado esperanza a su corazón, el que había hecho milagros, y lloran por él, derraman lágrimas por el Hijo de Dios. Si de alguna manera nos vemos situados en la perspectiva de Cristo, voy a hacer el mismo ejercicio, si nos vemos en la perspectiva de Cristo, ¿qué creéis que hubiera pasado si alguien en algún momento te dice, ante tu sufrimiento, de algún modo te dice, oye, lloramos por ti, por lo que estás sufriendo? Muy probablemente eso generaría en nosotros una conmiseración y un victimismo a más no poder. ¡Es verdad! Estos romanos, mira lo que me han hecho. ¿A que sí? ¿A que no? Debería yo estar pasando por esto. ¿Cuántas veces la experiencia del sufrimiento y el dolor nos lleva a volver sobre nosotros mismos y a sentirnos víctimas? A sentir que de alguna manera de todo lo que estoy viviendo es consecuencia del sufrimiento que me causan los demás. Y Jesús, en lugar de tomar una postura victimista, en lugar de mirarse el ombligo a sí mismo en medio de la experiencia del sufrimiento y el dolor, lo que les dice a ellas, no sufráis por mí, sufrid por vuestros hijos, por aquellos que en algún momento tienen endurecido el corazón, porque si así tratan al leño verde, al autor de la vida, ¿no? ¿Cómo tratarían al leño seco? ¿Me explico? El Señor nos invita en algún momento a ser conscientes que cuando tú le encuentras sentido a lo que estás sufriendo, en lugar de vivir en el victimismo y en la conmiseración, puedes ayudar a que otras personas encuentren consuelo en la experiencia de su propio sufrimiento, para que encuentren fortaleza y para que se den cuenta de algo. Si el Hijo de Dios sufrió y se entregó por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para condicionar nuestra propia experiencia de sufrimiento y de dolor? Si esto lo hicieron con el inocente, con el justo, ¿acaso nosotros nos creemos mejores? ¿Os dais cuenta de nuestra cerrazón, de la dureza de nuestro corazón, de nuestra incapacidad de entender realmente el mensaje que nos quiere transmitir? El Señor, en lugar de buscar ser consolado, ¿qué hace? Consolar. Ostras. Yo siempre cuento una historia, una anécdota. La primera vez, yo recién salido del horno de cura, ¿no? O sea, me explico, olía a crisma todavía, para que me entendáis, ¿no? Recién ordenado, y me dicen, padre, hay una persona que se está muriendo. ¿Puede usted ir a darle los santos óleos?
O sea, yo, pero por supuesto. Claro, yo me fui allí de supercura, ¿no? Para que me entiendan. Lleno, ¿no? Llego yo, me encuentro con un hombre que no podéis imaginar, ¿no? La situación de sufrimiento que llevaba encima, con un cáncer terminal, una situación, ¿no? Pues muy, muy dura, ¿no? Muy dura, de sufrimiento y dolor. ¿Me explico? Lo primero que me impactó fue que me recibió con una sonrisa. Es algo que te impacta. O sea, solo una persona puede, en la experiencia del sufrimiento, estar totalmente, ¿no? Con una sonrisa, ¿no? Y empezamos a hablar. Yo salí llorando de ahí. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué me conmovió tanto? Porque cuando yo lo escuchaba a él hablando de cómo estaba asumiendo las cosas, de lo que entendía asociado a Cristo, en la firme conciencia que tenía en su fe, de que ese sufrimiento lo iba a acoger al Señor como una ofrenda, habiendo de alguna manera en ningún momento despotricado acerca de su situación, y sabiendo haber ofrecido todo eso por su familia, por sus hijos, él pensaba, es que yo pienso en mis hijos, en mis nietos, los que están de alguna manera alejados de la iglesia y tal, pues me gustaría ofrecerle esto al Señor para que ellos algún día se den cuenta, ¿no? De que realmente Dios es... Claro. ¿Y yo me quejo? Que yo me quejo por todo. Sale el sol, ¿qué sol que hace en Murcia? Sale la lluvia, ¿por qué llueve en Murcia? O sea, todos nos quejamos por todo. Todo es una queja, todo es una dificultad, todo es una resistencia. ¿Y qué cara tenemos? Cuando todo es resistencia, amargura. Pero que ese hombre, en su sufrimiento y en su dolor, me haya dado una lección de vida enorme, ¿no? Es lo que se dice normalmente, que vas por lana y sales trasquilado. De ahí me fui convencido de que yo era un cobarde, un tonto, cada vez que en algún momento, ante cualquier situación y ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, lo que yo hacía era fundamentalmente victimizarme. ¿Hasta qué punto una persona tiene la fuerza, a través de su unión con Cristo en el amor, de dar un testimonio de lo que dijo San Francisco de Asís en su momento? Señor, que yo no busque ser amado sino amar, que no busque ser consolado sino consolar. Qué importante es comprender esa lógica para poder dimensionar adecuadamente nuestra participación en el misterio de la cruz. ¿Tenemos que aprender de la pasión? Mucho. Tenemos que acercarnos a la cruz, y acercarse a la cruz no es grato. Produce resistencia. ¿De acuerdo? Por eso es el signo que tenemos los cristianos. ¿De acuerdo? Yo recuerdo una vez una señora que me decía, padre, ¿por qué no ponen a un Jesús más bonito, más glorioso en la cruz? ¿Por qué tenemos que contemplarlo? ¿Por qué tenemos que contemplarlo ensangrentado? ¿Por qué tenemos que contemplarlo lleno de sufrimiento y de dolor? Tenemos que hacerlo porque solo de esa manera podemos adquirir esa sabiduría y esa fuerza y esa gracia. Solo la cruz podría ayudarnos a cada uno de nosotros, los dos con las palmas. Solo la cruz podría ayudarnos a nosotros en algún momento a encontrarle sentido a los sufrimientos que estamos viviendo en nuestra vida. ¿De acuerdo? Solo la cruz puede iluminar todas las injusticias, todas las tribulaciones, todas las inquietudes que en algún momento se hacen presentes en tu corazón, porque el Señor lo ha vivido y se ha entregado por ti. Lo ha vivido y se ha entregado por ti. Ahora vamos a hacer oración. Vamos a hacer oración porque aquí estamos todos los que hemos elevado estas palmas para reconocer a Cristo como Rey. Queremos reconocerlo como Rey, pero tenemos que aprender a reconocerlo aquí, en este trono glorioso, en el que resplandece la verdad más fundamental que nos ha salvado, y que nadie tiene amor más grande que quien da la vida, que frente a todo sufrimiento, frente a todo dolor, siempre está la esperanza de una vida nueva, y que todo cuanto en algún momento produce purificación en nuestras almas, todo ello en algún momento resplandecerá si tenemos confianza, si tenemos perseverancia, si tenemos fe. Y este es el signo
glorioso que hoy de alguna manera nos lleva a elevar estas palmas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Háceme caso. Cerremos nuestros ojos y dejemos que a través de la música, a través del canto, el Señor nos interpele hoy a abrirle nuestro corazón y a experimentarlo cercano y lleno de sentido en cada una de las experiencias de sufrimiento y de dolor que tenemos en cada uno de